Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy nos toca hablar acerca de los controladores cargadores solares. Su propio nombre los llama controlador cargador. La vez pasada hablamos acerca de un panel solar. Hicimos también una lectura de su ficha técnica, ¿verdad? Entonces, un panel de 100 watts, un panel de 100 watts o 100 vatios de 18 voltios. Ya cuando nosotros hablamos de los paneles, controladores, de baterías, vamos a hablar de corriente o de voltaje, siempre de corriente directa, ¿ya? Corriente directa. Es muy diferente la corriente alterna que corriente directa. Entonces, panel, controlador, inversor, batería, siempre va a ser corriente directa. Entonces, como yo les he señalado, a estos equipos siempre vayamos aprendiendo a ver lo que son las fichas técnicas. Ahí nos vamos a dar cuenta los equipos, por ejemplo, su voltaje, su amperaje y la cantidad de paneles que podemos colocar en los equipos, ¿ya? A ver, entonces, estos son controladores, cargadores solares. Lo vamos a llamar controladores, pero son controladores y cargador también a la vez, ¿ya? Lo vamos a llamar controlador. Esos son básicos. Este es un tipo PWM, estos, y este es un MPPT. Ya, vamos a hacer diferencias básicas, luego vamos a hacer otro video con mayor información entre la diferencia entre PWM y un MPPT. Ya, entonces, este controlador es de 30 amperios y 12 y 24 voltios. 30 amperios, 12, 24 voltios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que significa 30 amperios, 12 y 24 voltios? De 12 voltios nos quiere decir que va a trabajar con banco de batería, puede trabajar con banco de batería de 12 voltios. A ver, en el mercado tenemos baterías de 12 voltios, ¿verdad? De 12 voltios. Pero también tenemos de 6 voltios, también tenemos de 3 voltios, baterías pequeñas. Pero nosotros, ¿no? Tenemos más conocimiento de 12 voltios, 12 voltios. Entonces, este puede trabajar con batería de 12 voltios y con 24 voltios. 12 voltios sabemos que en paralelo, ¿no? Positivo y negativo. Y cuando vamos a formar batería de 24 voltios, tenemos que tener dos baterías como mínimo. Entonces lo conectamos positivo con el negativo. Ahí estamos sumando voltaje. Positivo con negativo sumamos voltaje, ¿ya? Y la corriente sigue igual. Y cuando conectamos paralelo, significa positivo con positivo de la otra batería, ya el que suma es el amperaje, pero el voltaje sigue igual. ¿Sí? Me dejo entender, ¿verdad? Listo. Entonces, como les repito, vamos a ver su ficha técnica de un controlador solar. Cuando los técnicos han ido a instalar los equipos o se ha ido a hacer mantenimiento, hemos encontrado sin controlador solar en su kit solar de los clientes. Entonces ellos señalan que el panel solar sin el controlador carga lo más rápido posible y carga bien, dicen, ¿no? Nosotros lo hemos recomendado que compren controladores pequeños. Todos los controladores, si sea de origen alemán o origen italiano, chino, son muy buenos los controladores. Es preferible trabajar sus módulos, su kit solar con controlador solar. ¿Ya? Esto va entre el panel y la batería. También, ¿para qué sirve el controlador solar? Para protección, eso es lo principal, protección. Sobrecarga, sobrecorriente, alta tensión, cortocircuito, ¿no? Cuando a veces nosotros nos equivocamos y colocamos las baterías a la inversa, estos controladores lo van a proteger, ¿ya? Lo van a proteger. También un ejemplo que las baterías no pueden cargarse más de su voltaje, no puede llegar a 16, 18 voltios de carga. ¿Qué pasaría?
con el tiempo se va a dañar, no le va a durar la batería. Entonces, cuando el controlador se da cuenta de que es suficiente de carga ya las baterías, entonces el controlador lo va a decir, ¿sabes qué? Panel, ya no me envíes energía, ya no me envíes voltaje. Hasta ahí nomás. Y cuando el controlador sienta que la batería necesita carga, se pone a un modo hasta donde, por ejemplo, si la batería carga, o como máximo una de 12 voltios, carga 14 voltios, se programa esto cuando llegue a 13 voltios, el panel le manda energía, le envía energía a la batería. Entonces, eso es muy importante, un controlador solar, ¿ya? A ver, vamos a ver la ficha técnica del controlador, ¿ya? Como les repito, siempre vean la ficha técnica y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta para qué sirve nuestro controlador, cuántos paneles puedo colocarlo, su voltaje, en serie, si lo puedo colocar los paneles en serie a mi controlador, ¿ya? O en paralelo. Entonces, vamos a hablar con palabras sencillas, sin tecnicismo, para que ustedes puedan, ya sea, si les gusta lo que es la energía solar y quieren ustedes abrir un negocio o para ustedes mismos quieren instalar su kit solar, vamos a hablar con palabras fáciles y de entender, ¿ya? Cualquier cosa que se quede duda, repiten nuevamente este video. Repitan, también hemos hecho las fichas técnicas de los paneles solares, ¿ya? Son paneles pequeños, de 100 vatios hemos hecho un video. Entonces, de acuerdo a los kits solar básicos, de ahí vamos nosotros a aprender. Y amigos, entonces vayamos a la ficha técnica. Ya, entonces ahí como vemos la ficha técnica, ahí se tomó foto el mismo controlador que hemos estado hablando, se tomó foto ahí su ficha técnica. Es una marca, ¿no? En la parte de arriba de la marca LD Solar. Luego más abajo nos indica el modelo SD2430S. Ya, a ver, y este controlador también tiene puerto USB, ya sea para cargar celular, ¿no? Nos indica ahí 5 voltios y 1 amperio. Es la salida de ese puerto USB que tiene el controlador. Sirve para cargar celulares, algunos dispositivos de esa tensión de 5 voltios, ¿ya? También vemos ahí la corriente que nos indica del controlador de 30 amperios, ¿no? El controlador que lo hemos indicado es de 30 amperios y su voltaje es de 12 V y 24 V. 12, 24 voltios, ¿verdad? Así. Entonces, 30 amperios significa de que va a soportar 30 amperios de panel solar. Acuérdense, 30 amperios de panel solar. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un panel de 100 vatios, ¿cuánto era de amperio? A ver, vayan al video y ustedes vean ahí también para recordar su ficha técnica del panel solar. De 5.16 amperios, ¿no? Un panel solar. Entonces ustedes, si lo colocamos en paralelo, el panel solar, conectamos en paralelo dos paneles, entonces ahí va a sumar el amperaje. Entonces tiene que, como máximo 30 amperios en panel solar, ¿ya? Ahora, el voltaje nos indica ahí de 12 a 24. Puede trabajar este controlador con banco de batería de 12 voltios o 24 voltios, ¿ya? También hay 24 voltios, como le he señalado. Se suma el voltaje cuando colocamos dos baterías de 12 voltios. Al conectarlo, las dos baterías en serie, más con menos, o positivo con negativo, ahí se suma el voltaje, ¿ya? Entonces ya estamos trabajando con 24 voltios cuando colocamos dos baterías. Y colocamos baterías de 12 voltios, ya. Entonces soporta 12-24 voltios. Por eso les dije que primero se coloca la batería y el controlador para que se programe, ya sea si tenemos un banco de 12 voltios o un banco de batería de 24 voltios. Se programa automáticamente, ¿ya? ¿Qué más? A ver, si estamos trabajando con un voltaje de 12 voltios, entonces
tenemos que colocar paneles hasta 18 voltios. 18 voltios, ya, para que pueda cargar el panel a la batería. De 18 voltios los paneles solares, ¿ya? Por ejemplo, si hay paneles de 150 vatios, hasta de 200 vatios hay de 18 voltios. Ya, entonces tenemos que colocar banco de baterías de 12 voltios. ¿Ya? Y si pues, no colocamos panel de 24 voltios, igual, entonces banco de batería de 24 voltios. Con este dispositivo controlador, que es un PWM. ¿Ya? Acuérdense. Ya, a ver, ¿qué más tenemos abajo? Nos indica el máximo de fotovoltaico, de paneles, el ingreso. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con un banco de batería de 12 voltios, ahí nos indica que tan solo podemos colocar los 500 watts o 500 vatios de paneles. 500 vatios de paneles. Ya, 500 vatios de paneles. Listo. Luego, si nosotros trabajamos de 24 voltios, un banco de batería de 24 voltios, podemos colocarlo hasta 1000 vatios de paneles. Hasta 1000 vatios de paneles. Ya está. Eso es lo básico, lo más importante, ¿ya? De un controlador solar. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros vamos a ver cuántos paneles tenemos que colocarlo a nuestro kit solar. Si estamos trabajando un banco de batería de 12 voltios, hasta 500 vatios. Y si estamos trabajando de 24 voltios, hasta 1000 vatios, ¿ya? Así estamos, ya. Cualquier cosita voy a dejar ahí, o comenten, ya se responderá, pues, ¿no? Suscríbanse, hay que darle un like y comparten este video para el canal siga creciendo y también para seguir enviando o subiendo videos concernientes a energías renovables. Ya tenemos una idea de qué se trata un controlador solar, cuántos paneles podemos colocar en cada controlador y baterías también. Cuántas baterías podemos colocar, ya sea de 12, 24 voltios. ¿Ya? Entonces, amigos, será para la próxima. Y acá veremos lo que son inversores, baterías y muchas cosas más. Ya también se verá lo que es bombeo de agua, también con energía solar. ¿Ya? Y más adelante se verán los sistemas eólicos. Como les repito, compartan, danles un like y suscríbanse para que ustedes les avise, les notifique los días que se va a subir los videos. Muchas gracias.